buenas tardes. Hoy vamos a tratar ensayo sobre la lucidez de Saramago. Y bueno, el tema de este año era el desasosiego. Entonces yo titulé el trabajo que escribí, Entre la lucidez y el desasosiego, la potencia política del voto en blanco. Está dividido en 3 partes. Yo voy avisando cuando comienza una parte. ¿Está? Aviso. Bien. La primera parte le puse enemigos necesarios. Y tiene un epígrafe. Hay casos en que la sentencia ya está escrita antes del crimen. Saramago, ensayo sobre la lucidez. Mal tiempo para votar, se quejó el presidente de la mesa electoral número 14, después de cerrar con violencias el paraguas empapado y quitarse la gabardina. Además de la humedad que hacía más espesa la atmósfera, ya de por sí pesada en el interior de la sala, cuyas 2 únicas ventanas estrechas daban a un patio sombrío. Voy a tener que admitir porque no admito. Daban a un patio sombrío, incluso en los días de sol. El desasosiego, por emplear la comparación vernácula, se cortaba con una navaja. Esta es una cita del libro. Respondiendo a un proceso obligatorio, pero embargada por el desasosiego, palabra empleada por Saramago en este ensayo, se constituyó la mesa. Cada cual en el lugar que le competía, el presidente firmó el acta y ordenó al secretario que la fijara, como determina la ley, en la entrada del edificio. Pero el recadero hizo notar que el papel no se mantendría en la pared ni un minuto. Colóquelo entonces dentro, donde la lluvia no lo alcance. Cuando el secretario regresó de su húmeda misión, el presidente le preguntó cómo estaba el tiempo, y él respondió, igual. ¿Hay algún elector fuera? Ni sombra. Sombrío, el presidente se levantó e invitó a los miembros de la mesa y a los representantes de los partidos a que lo acompañaran en la revisión de la cabina electoral, que se comprobó estar limpia. Cumplida la formalidad, regresaron a sus lugares para examinar las listas del censo, que también encontraron limpias de irregularidades. Luego llegó el momento grave en que el presidente destapa y exhibe la urna ante los electores para que puedan verificar que está vacía, pura, inmaculada. Pero en la sala no se encontraba ni un solo elector. Uno solo de muestra ante quien pudiera ser exhibida, la urna. Terminadas las operaciones de inspección, manda la ley de este país que voten inmediatamente el presidente, los vocales, los delegados de los partidos, cuya mesa integra. Incluso, estirando el tiempo, 4 minutos bastaron para que la urna recibiese sus primeros 11 votos. Y la espera no quedaba otro remedio, comenzó. Ahí termina la cita de Saramago. Esta inquietud y desasosiego escoltarán el relato de ese día electoral y del domingo siguiente y no cesarán hasta que el poder construya un enemigo, o en este caso una enemiga, que le permita construir a su vez su propia identidad en cuanto poder. Continuando con la narración del primer llamado, a las 4 de la tarde los electores que hasta entonces se habían quedado en la tranquilidad de sus hogares comenzaron a salir a la calle para confluir a sus respectivos colegios electorales, sin haberse puesto previamente de acuerdo. Pasada la medianoche, cuando el escrutinio terminó, el resultado de las elecciones dejó pálidos, por no usar la palabra blancos, a los integrantes de la mesa electoral,
quienes constataron que el 70% de la totalidad de los votos estaban en blanco. El desconcierto y la estupefacción de las autoridades de la capital barrieron el país de una punta a la otra. Después de la lluvia de agua y de los votos en blanco, del primer llamado a elección, la agitación política recorría las calles de toda la capital. Se notaba una inquietud que evitaba manifestarse en voz alta, salvo si se estaba entre los pares, entre los íntimos, un partido con su aparato, el gobierno consigo mismo. ¿Qué sucederá cuando se repitan las elecciones? Esta era la pregunta que se hacía en voz baja, contenida, sigilosa, para no despertar al dragón, dice Saramago, que dormía. Sin admitir en este ensayo la lucidez blanca de los ciudadanos, por la noche el primer ministro fue a la televisión para anunciarle al pueblo que, de acuerdo a las leyes vigentes, las elecciones municipales se repetirían el domingo siguiente. El gobierno explicó, o justificó, que la población de la capital será nuevamente llamada a votar y que esta vez, abro comillas, sabrá ejercer su deber cívico con dignidad, dándose así por írrito y nulo el lamentable acontecimiento, que por motivos desconocidos será sometido a investigación. Según Carl Schmitt, jurista alemán, la esencia de lo político se basa en la distinción entre amigo y enemigo. Esto está tomado de Topología de la Violencia de Haeckel. Esta contraposición no pertenece al dominio de la moral, determinado por el código binario bueno-malo, ni tampoco al dominio de la estética, regido por el código bello-feo. Para Schmitt, la comunidad se convierte en política solo en el momento en el que siente amenazada su existencia por parte de un enemigo y necesita afirmarse a sí misma frente a él. Por consiguiente, se vuelve imprescindible cursar una investigación capaz de delimitar con precisión la figura del enemigo que pone en riesgo la estabilidad de un sistema ya instituido. Por su parte, la impresionante tranquilidad de los votantes en la calle y dentro de los colegios electorales no se correspondía con la disposición de ánimo en los gabinetes de los ministerios y en la sede de los partidos. Lo que más confundía a las instancias oficiales era el hecho de que los electores respondían con un silencio impenetrable a las preguntas de los sondeos en sentido de su voto. Así las cosas, no quedaba nada más que cruzar los brazos y esperar la sentencia final de las urnas. A las 10 de la noche, finalmente, apareció en televisión el primer ministro. Queridos conciudadanos, dijo, el resultado de las elecciones que hoy se han realizado en la capital es el siguiente. Partido de la derecha, 8%. Partido del medio, 8%. Partido de la izquierda, previsto ya, 1%. Abstenciones, 0. Votos nulos, 0. Votos en blanco, 83%. Sin poder eludir esta vez la voluntad del electorado, el gobierno tuvo que confirmar los resultados verificados el domingo anterior. Pero no por ello dejar de remarcar, y ya con insistencia, la necesidad de una rigurosa investigación de las causas, imperiosa y urgente, de los anómalos acontecimientos, dado que los votos en blanco han asestado un golpe brutal a la normalidad democrática. Después del revés electoral, se hizo evidente para todo el gobierno, excepto para los ministros de Justicia y Cultura, la necesidad urgente de dar otra vuelta de tuerca, teniendo en cuenta que la declaración del estado de excepción, porque declaran el estado de excepción, de que tanto se esperaba, había expectativas de ese estado, no había producido ningún efecto perceptible en el sentido deseado,
por cuanto no teniendo los ciudadanos de este país la saludable costumbre de exigir el cumplimiento regular de los derechos que la Constitución le otorgaba. Era lógico, incluso hasta natural, que no hubiesen llegado a darse cuenta que se los habían suspendido. Ante la indiferencia de los ciudadanos frente a las decisiones opresivas del gobierno, este, casi desencajado y presa de un desasosiego creciente, continuaba sin poder darle identidad al enemigo. Esto es, sin poder construir la figura del enemigo. Es así como el primer ministro, rayando a la desesperación, confiesa que es urgente hacer algo y no sabemos qué. Se imponía en consecuencia, ahora ya, la instauración de un estado de sitio efectivo, que no se redujera a una mera apariencia. Este debía incluir toque de queda, cierres de salas de espectáculos, presencia intensiva de patrullas militares en la calle, prohibición de reuniones de más de 5 personas y fundamentalmente la interdicción absoluta de entradas y salidas de la ciudad. De modo que la diferencia de trato se hiciera más pesada y explícita. Ante tal afrenta constitucional, el ministro de Justicia pidió la palabra para recordarle a sus estimados colegas y al Consejo que los ciudadanos, al Consejo, digamos, que él integraba, al Consejo que él integraba, para recordarles que los ciudadanos que decidieron votar en blanco no hicieron nada más que ejercer un derecho que la ley explícitamente les reconoce. De manera que hablar de humillación y con ello indirectamente de rebelión era para el ministro de Justicia, desde el punto de vista legal, un completo despropósito. La reacción no se hizo esperar. Lo que faltaba, filosofías, exclamó el ministro de Defensa, un pragmático de cuartel, dice Saramago.